Hola, hola a todas. Esperemos que estamos todos muy bien. Besat Hashem, ya es día de jueves, ya casi fin de semana. Baruch Hashem. Vamos a continuar los jueves que nosotros tenemos Mishle. Pensé hoy, a lo mejor hablar un poquito también de Rachel Imenu, pero la verdad es que el aniversario de Rachel Imenu es el 11 de Heshvan, hoy es 9 de Heshvan. Entonces, Besat Hashem, mañana en para allá vamos a hablar un poquitito de este día tan importante. Nosotros estamos en el libro de Mishle, acabando ya casi el Perek Habet, nos faltan 9 Berakim para acabar todo el libro. Hay que ir pensando, Besat Hashem, que vamos a estudiar. Cuando acabemos Mishle, ya Baruch Hashem, acabamos las 13 Midot de Tomer de Borah los martes. Me gustaría, no sé si las personas participantes están en el grupo para que lancemos una votación. El día martes estamos hablando, a lo mejor poner una clase de alajá. No sé si les interesa Tolaim o buscamos poner la clase de alajá de Tolaim en otro horario y este horario, el de las 11:30, lo seguimos utilizando para estudiar cosas que puede ser del Tanaj. Había un interés de, aunque el miércoles 10:30 se da Naví, que se diera también Shmuel, empezar en Shmuel, que es la parte de David Ameles con Shaul, los martes a las 11:30, es una opción, o empezar a estudiar Humash con profundidad, esa es otra opción, o Teilim Ahora podría ser otra opción. ¿Perdón? Daniel, Sefer Daniel. ¡Ah! ¡Ale! Si te gustan cosas muy así, complication. Sí se puede. El problema del Sefer Daniel es que Daniel está escrito mucho en arameo. ¿Te gustan las cosas complicadas, los retos complicados? Sí La se verdad, puede. nunca Podemos los hemos hacer. estudiado. Nunca lo he estudiado a profundidad y me gustaría estudiarlo. Ok, se puede, se puede. Hay que ver la mayoría de la gente qué es lo que quiera. Claro que sí, toda la Torah es profunda y muy bonita para estudiar. Es un libro difícil. Generalmente no sé cuántas personas hayan estudiado Daniel Bijlal, porque es un Naví, te digo, está escrito en arameo y es un poco complicado, pero es parte del Naví, es Nevi Mahanonim, y por supuesto que se puede estudiar. Claro que sí, de Hashem, que si hay un interés, con muchísimo gusto. Nosotros estamos en Mishle, en el Perek Habet, y quisiera nada más retomar, nosotros el jueves pasado avanzamos un poquitito más rápido con los psukim estos, pero quisiera retomar nada más un punto muy interesante que estuve leyendo diferentes perushim sobre este pasuk. El pasuk Yudzayin, para las que no siguen con el libro, dice el pasuk Yudzayin, At osneja ushma dibreja jamim, pon tu oreja, es decir, pon atención y escucha las palabras de los hajamim, belivja, pero tu corazón, bueno, no dice pero, dice, y en tu corazón, pon atención, tashit, pon atención, le da a ti, a mi opinión. Entonces los Jajamim me encontraron como una expresión rara de Shlomo Amelech, porque en la primera parte del Pasuk dice, pon atención a lo que te dicen los Jajamim, y en la última parte del Pasuk dice, pero ponme atención a lo que yo digo. Entonces es lo que los Jajamim dicen, lo que yo digo. Entonces el pshat del Pasuk es que los Jajamim tienen que decir lo que Hashem quiere que se digan. Pero vieron los jajamim con esa profundidad y con esa picardía y nos ponen un punto que a lo mejor no están muy acostumbradas a que alguien lo diga, pero Shlomo Amelech lo dijo en Mishle y dice, no siempre lo que un jajam diga es la opinión que Hashem tiene de eso. Tienes que tener un cernidor mental a qué jajam le vas a hacer caso, porque a lo mejor es una persona que sabe mucha Torah, pero no, Loit Kaven no tiene esa ashkafá o esa forma de pensar como es la que yo quiero. Hasta el punto que voy a atreverme a leer un Rashi un poco difícil. Dice Rashi, Im Rabah Rasha, si tu jajam es un Rasha, y nosotros podemos decir cómo existen Rabanim Reshaim, ¿no? Pues parece que existió desde toda la historia, o Shlomo Amelech vio más adelante, no sé. Puede existir una situación, dice el Pasuk Yuzain, que tú creas que estás estudiando Torah bien y que tú creas que la interpretación que te están dando de este Pasuk es la interpretación que tiene que ser, pero finalmente esta no es la interpretación adecuada. Esto se encuentra
un poquito, acá en México no tenemos esa diversidad de diferentes tipos de corrientes religiosas, pero en Israel, que hay mucha diversidad en corrientes religiosas, puedes escuchar que este señor se llama Rab, y al final no sabe mucho, dice cosas que no tiene que decir, pero tiene título de rabino, porque fue a una yeshiva, hizo los exámenes pertinentes y le dieron smija de rab. Entonces tienes que tener tú un cernidor, te dice Shlomo Amelech, de saber qué cosas sí tienes que recibir y qué cosas no. Y sobre esto, que la Gemara básicamente hace alusión a las diferentes cosas que la Gemara quiere enseñar en base a psukim que están escritos en Mishle, dice, esta situación se suscitó con un jajam, que lamentablemente era un jajam muy grande, que lo conocemos como Elisha ben Abuya, que él era un rab, en un principio un talmid jajam muy grande, sabía mucha Torah, pero en los últimos años de su vida tuvo una situación que se empezó a conflictuar entre su vasto conocimiento con unas experiencias que él tuvo en su vida, y no se dio cuenta, no permitió que la parte de emuná le ganara a la parte cognitiva, a la parte del estudio. Entonces, cuando encontró algún tipo de conflicto entre lo que él había estudiado y lo que él había visto, técnicamente, especialmente cuando él fue testigo de una situación que a los ojos de él fue completamente injusta, porque él vio un papá que le estaba diciendo a su hijo que cumpliera la mitzvah de Shiloh Haken, de apartar la paloma cuando está revoloteando arriba de los nidos, y si uno quiere los huevos, tiene que apartar la paloma para que pueda llevarse los huevos. Y el niño, el muchachito este, cumplió con esta mitzvah, y al final se tropezó en las escaleras, se cayó, se pegó la cabeza y se murió. Y sobre estas dos mitzvot, son de las poquitas mitzvot que la Torah dice que la persona que la cumpla va a tener arifut yamim, va a tener largos días. Voy a hacer la traducción literal para no caer en una cosa que no es buena. Entonces él dijo, ¿cómo? La Torah está prometiendo largos días, y este chico falleció cumpliendo las dos mitzvot, una de las dos mitzvot que la Torah promete largos días. No hay muchas mitzvot que la Torah establece el pago de esa mitzvah, casi ninguna de hecho. Entonces él consideró que algo está mal en el Shamaim y dijo, yo ya no voy a seguir cumpliendo mitzvot cuando Hashem no es justo como es. Todos los Jajamim lo trataron de disuadir, le dijeron, no tienes que dejarte llevar. Cuando dice Arihut Yamim, dicen largos días, no se refiere físicamente, vas a tener largos días en un mundo donde todo es largo, ¿no? Vas a tener un problema más grande, no es que en específico Hashem va a prometerte un premio físico en una mitzvah, porque nosotros sabemos otro concepto de la Gemara, que todo este mundo no abarca el pago de una sola mitzvah, porque la mitzvah es algo que es infinito, que es algo divino, y este es un mundo físico. Pero bueno, no hubo mucho de qué hablar. Entonces, ¿qué pasa con las personas generalmente? Cuando vemos a alguien que está haciendo algo que no está tan bien, la actitud primera y primordial que casi todas las personas hacemos es alejarnos de esta persona. No vaya a ser que me asocien con él si lo saludo, entonces a lo mejor voy a tener algún tema con los shidujim de mis hijos, y así como la cabeza, el Yetzer Hará empieza a trabajar. Entonces la gente se apartó de él, pero hubo un alumno de él que no se apartó de él, que fue Rabbi Meir, muy criticado por sus contemporáneos, porque Rabbi Meir seguía estudiando Torah de él. Entonces, los Jajamim, en un momento dado, adaptaron este pasuk a esta situación que estaba pasando con Elisha, que él era un talmid jajam muy grande, nada más que él no estaba respetando todo su conocimiento que él sabía. Pero cuando discutía de Torah con Rabbi Meir, pues, era un talmid jajam muy grande. Entonces los Jajamim dijeron, mira este pasuk, qué inteligente fue Shlomo Amelech al decir este pasuk, porque a veces uno se puede topar con una persona que sabe mucha Torah, pero técnicamente no la aplica. Entonces al final hay que hacer lo que termina el pasuk. El pasuk termina diciendo, At ozneja ushma dibre Jajamim, velibcha tashit
le da a ti. Es decir, tú tienes que estudiar Torah y hacerle caso a lo que los Jajamim dicen, pero sof kol sof tienes que evaluar si lo que estos Jajamim te están diciendo te están llevando a la palabra a ti, quien es Hashem. ¿Sí? Entonces, en base a esto, a este pasuk y a otro pasukim, dijo Rabbi Yohanan, esto certifica otro pasuk que hay en el libro de Malachi que dice, Kisifte Kohen Ishmerudat, porque los labios de un Cohen cuidan lo que es el dat, la sabiduría, de Torah y Evakshu Mipiu, y uno tiene que estudiar Torah, Kimalach Hashem Tsebakot U. ¿Cuándo uno tiene que estudiar con alguien Torah? Cuando esta persona que está enseñando Torah se parece a un malach. Hay que entender también a qué se refiere eso, porque si una persona tiene que esperar encontrar a un jajam que se parezca a un malach, entonces se va a quedar burro toda la vida. Pero no, se refiere a que la conducta, si la conducta de esta persona se parece a un malach, la gente puede estudiar con él. Veim lav, así se la llamará, y si no es así, al yevakshu Torah mi piu. Entonces, aumentó Resh Lakish sobre esto, es lo que vimos que hay que tener cuidado de no estudiar Torah de cualquier persona que te venda la esta que podías estudiar Torah. Entonces, sobre esto, aclaran el caso de Rabbi Meir, que Rabbi Meir estudió Torah con, ¿cómo se dice? Con Elisha, pero él sí sabía perfectamente qué cosas, eso nada más Rabbi Meir lo podía hacer, él sabía qué cosas recibir de Elisha y qué cosas no podía él tomar de Elisha. Ok, seguimos en el pasuk Yudchet, Kinaim kitishmerem bibitneja, Yohonu yachdav al sefateja. Es bonito, son agradables las palabras de Torah cuando tú te las puedes guardar adentro de tu panza. ¿Y cuándo te las puedes guardar adentro de tu panza? Es decir, las vas a sostener estas palabras de Torah para que no se te olviden. Cuando las tengas junto con tus labios. Entonces, lo que quiere decir Shlomo Amelech en este pasuk es el estudio que tú tengas, una manera de conservar ese estudio, es un conservador del aprendizaje, un conservador del estudio, tiene dos partes. Tiene una parte que te tiene que agradar, te tiene que gustar, tienes que estar motivado de estudiar eso, pero aparte de eso, para eso se va a hacer shmurim belibeja, se van a guardar en tu corazón. Y aparte, es muy importante que cuando tú estudies algo, lo estudies en un volumen que lo puedas escuchar, y lo puedas decir. Es decir, en las técnicas de aprendizaje, seguramente ustedes que estudian con sus hijos o nietos, etcétera, les van a decir a los hijos o a los nietos que cuando estudien en voz alta, hola, y que repitan lo que están diciendo. Es importante que una persona saque de su boca algo que está estudiando para que lo puedan memorizar, ¿sí? Que lo diga. Vamos a decir el shiur de hoy, una persona se lo quiere acordar más tiempo, entonces que lo diga en voz alta. Que esos resúmenes que escriben, yo que sé, se lo cuente a su hijo, a su amiga, a lo que sea, a alguien que lo pueda, que uno lo pueda repetir. Esa es la tirada. Pero antes de aprender a repetir, está riquísimo el perfume. Gracias. Muy rico. Gracias. Yo tengo un radar especial, no es que se puso mucho. Yo tengo mi olfato muy, con mi nariz tan grande, muy desarrollado. Baruch Hashem. No, está muy rico. Entonces, tiene que, Shlomo Amelech está diciendo aquí, yo te voy a dar una idea de conservadores del aprendizaje. El conservador número 1 es Kinaim. Tiene que ser un estudio agradable. Es estudiar algo que tu cerebro... Hashem hizo un sistema que el cerebro retiene información que para el cerebro es importante o es necesaria, Baruch Hashem, porque no podríamos captar toda esa información, y que le gusta a la cabeza. Es decir, es algo que te gusta. Por eso, en las escuelas, en los últimos 20, 30, 40 años, que ya empezaron a relacionar, después de tantos años, que es importante relacionar la ciencia con el aprendizaje, porque antes como que eran dos cosas súper separadas, se dieron cuenta y empezaron a estudiar cómo funciona el cerebro,
El cerebro funciona cuando está contento. Si uno no está bien emocionalmente, tampoco no puede aprender bien. Si uno tiene hambre, o tiene sueño, o está cansado, no sé, agotado emocionalmente por alguna situación, entonces lo que le vas a enseñar, no le puedes pedir a ese cerebro que esté motivado. Está muy difícil. Para poder, el cerebro que pueda estar motivado, el cerebro tiene que estar tranquilo, tiene que estar bien, tiene que estar en paz, tiene que haber condiciones alrededor, vamos a decir silencio, no sé, la clase, por ejemplo, que sea un lugar agradable, que al niño le guste. Por eso es muy importante toda la parte emocional. Entonces, el primer punto del Pasuk Yudhet es Kinaim, que sea algo agradable el aprendizaje. Para que eso perdure en tu panza. ¿Qué quiere decir que perdure en tu panza? Dice Rashi, no se refiere a vaya a la panza, se refiere a tu corazón, para que lo guardes en tu corazón. Pero para eso, para que te aprendas, para que lo sepas y para que perdures, tienes que repetirlo. Es muy importante que una persona lo repita eso, lo diga. Entonces, si lo va a sacar de su boca, eso va a ser muy, muy importante. Entonces, es lo que la Gemara dice. Digamos, la Gemara acomoda este pasuk en base a una persona que tiene que dar una clase. Entonces dice, este es un pasuk que te enseña un concepto didáctico. Cuando tú quieres dar una clase, ¿qué tienes que hacer para que te lo sepas bien la clase? Repetirla. De hecho, la Torá nos cuenta que Moshe Rabenu, cuando enseñaba cada alajá, antes de enseñar cada alajá, la repetía 4 veces, porque primero se la decía a Aarón, Aarón se quedaba con él sentado de este lado. Después venían los hijos de Aarón. Entonces la volví a repetir. Y después entraban los shirim de Kenim, la volví a repetir. Y después se la daba a todo Klal Israel. Entonces la repetía al final 4 veces. Entonces, después de repetir un shibur 4 veces, como los hajamim que dan. ¿De quién me dijeron? Bueno, no voy a decir el nombre, no sé si quiere que así se publique. Es que hay personas, por ejemplo, hay abrejim que dan 4 shiburim del Daf Yomi por día. Es decir, repiten la misma hoja 4 veces. Entonces, tiene que sabérsela perfecto, casi de memoria, porque la repitió muchas veces. Muy bien. Entonces, esto es lo que vivieron Jajam. Ahora viene el Pasuk Yutet, que aquí sí nos vamos a detener un poquito más, porque habla sobre la importancia que tiene la emuná. Y a partir de este Pasuk, los otros Psukim que siguen hasta acabar el Perek, va a hablar un poquito del cuidado que la persona tiene que tener justamente por falta de emuná, que a veces optamos por métodos no legales para obtener ganancias cuando sentimos que necesitamos tener ese dinero. Y ¿por qué una persona obtendría algo no legal? Porque se le fue la emuná en ese momento y cree que Hashem no lo va a poder ayudar o no quiere ayudarlo, o lo que la persona piensa. Entonces él necesita buscar algún método extra para poder ganar ese dinero ilegalmente, vamos a decirlo de alguna forma. Con trampa, o te pido dinero prestado y no lo pago, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice el Pasuk Yutet, Liot va Hashem miptajaja. Tienes que ser una persona que Hashem sea tu fuerte, de que tú confíes en Hashem. Así dice Rashi. Animo diaja, yo te aviso, shetiptaj va Hashem. Confía en Hashem. O diaja, ayom, odatija ayom af ata. ¿Sí? Yo te estoy diciendo esto, es decir, es un pasuk un poco raro, como Shlomo Amelech se expresa, porque dice, yo te estoy diciendo, te estoy avisando esto como un principio que tienes que decir, que tienes que saberlo. Es algo fuerte, tienes que saber. Odatija, te estoy haciendo este aviso a yo, af atan, también tú, es decir, de hoy para siempre tienes que saber que tienes que creer en Hashem, ¿sí? Y que si tú puedes decir ¿a qué se refiere? Bien, en otro jajamim me dicen, tienes que saber de qué esto se refiere a que una persona no vaya a decir, no me puedo dedicar a estudiar Torah. Si tengo que estar de las 8 horas que tengo para trabajar y para todo eso, tengo que estar trabajando. No puedo robarme media hora de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque es mi parnasá.
Viene Shlomo Amelech y dice, Liot va Hashem miltajaja. Tienes que confiar en Hashem. Y Hashem te va a ayudar en tu parnasá si tú qué haces. Si tú también estudias Torah y confías en Hashem. No nada más eso. Si no, dice Metzorat David, tienes que saber, tienes que confiar en Hashem, no nada más en la parte física, tienes que confiar en Hashem en la parte espiritual, que Hashem te dio a ti cojo, te dio fuerzas, que tú también puedes compartir de tu conocimiento para enseñar a otras personas. Y no digas, como dice Metzorat David, no digas en Igadol, yo quién soy, no soy nadie, no puedo enseñarle a nadie, porque yo no, al nivel que tú seas, puedes compartir el Dvar Torah, no sé, escuchaste un Dvar Torah en WhatsApp de un jajam que dijo una cosa bonita de Torah, compártelo, no importa, no tienes que ser el Gadolador, ni Moshe Rabenu, ni un jajam, ni nada, puedes compartir algo bonito que escuchaste con otra persona y no te sientas a ti de menos, que tú no vales. Si no, comparte tu estudio de Torah. Es decir, aquí hay dos puntos que Shlomo Amelech habla sobre la importancia que tiene que tener la persona en Bitajón Ba Hashem. El Bitajón Ba Hashem, la confianza en Hashem, no es nada más una cosa que uno confía en Hashem, nada más en las cosas físicas. ¿Sí? Yo confío en Hashem, que lo que tengo que ganar voy a ganar, y yo confío en Hashem, que lo que es mío, sí, muy bien, pero no nada más es eso. La confianza en Hashem abarca también la parte espiritual. También confía en Hashem, que tu nivel espiritual también tiene que ver con Hashem, y que las mitzvot que hiciste hoy son mitzvot que Hashem quería que las hagas. Obviamente que la persona tiene libre albedrío y uno puede hacer las cosas cada vez mejor, pero si al final sin querer, por alguna situación de la vida, la persona no hizo esta mitzvah que quería hacer, o la mitzvah la hizo y no la hizo en el nivel que él la quiso hacer, al final, no se puede expresar así, pero al final del camino, uno es responsable, pero ¿quién permitió que suceda esto? También Hashem. Entonces, en todas las cosas es Hashem. En el nivel espiritual estoy con Hashem, y en el nivel económico estoy con Hashem. En todo el tiempo estoy con Hashem. La emuná tiene que ser para la persona una cosa, no lunes y miércoles de 4 a 8 y martes y jueves de 5 a 6. No, es una forma, un modus vivendi de que la persona tiene que vivir así, tiene que sentirlo a Hashem en todas las cosas, no nada más en la parte que es física. Y hablando un poquito de Muná, que justamente esta para allá y la semana pasada y la semana que entra, especialmente, final de la semana pasada, la Torah nos contó que nace el primer gran creyente de Hashem, el primer Mahamín, ¿quién? Abraham Avinu, sí, de Abraham Avinu se... Perdón, Leilun Nishmat, Ramón Benjamín Ben Bahíe, Salomón Moni Ben Beluz, sí. Y todo que le Abdil, todas las personas que necesiten refuá Shelema, para todas las personas, todas las cosas buenas, que sea el food de los Divrei Torah. Pero, perdón, cuando entró, dije voy a decir, y justo no sé, terminé las manos de esto y no dije. Entonces, Abraham Avinu, ¿por qué es el representante típico de Emuná? Porque él venía de una cuna que desconocían a Boreolán completamente. No nada más lo desconocían, sino que peleaban, estaban muy molestos por un ente divino que tenga que dictarle a la persona qué hacer. Ellos querían algo, que estaban enojados con Hashem por lo del Mabul, tenían mucho miedo que el Mabul vuelva a pasar. Entonces después, finales de la semana pasada, vino este grupo de gente y dijo: el ser humano tiene que buscar suplir a Dios. Eso es una idea que todavía continúa muy fuerte, o muchas corrientes filosóficas que dicen que la religión, que Dios es un invento de la persona, para poder echarle la culpa a las cosas de nosotros. Que por un lado, Baruch Hashem, que tenemos a Boreolán, que le podemos echar la culpa, pero obviamente esto no es un invento de Hashem. De la persona. Entonces, Abraham Avinu tiene 75 años. Bueno, anteriormente hay más loquets, a los 3 años, a los 54 años, a los 48 años. ¿A qué edad de Diuk
Él tiene la capacidad de reconocer a Hashem solo, sin que nadie lo ayude. Eso es una gran ventaja que tiene Abraham Avinu. Y tiene que pelear contra toda una sociedad que no nada más está en contra de esa idea, sino que se jugó la vida. Porque en esa época no era, yo opino que existe Hashem y nada más. No, era, o yo opino que existe Hashem, mañana te matamos. Porque eso le movía todo el terreno a Nimrod, que era el rey, el jefe, y que el papá de Abraham Avinu, Terah, estaba completamente subyugado a la autoridad de Nimrod, hasta el punto, hasta que llegó un momento que Terah casi tiene que elegir entre ser fiel a Nimrod o matar a su propio hijo, ya no sabían qué pasar. Pero eso es una cosa muy trágica que también pasa en corrientes filosóficas. Es decir, hay muchas historias que hablan, por ejemplo, de familias comunistas, que los papás estaban muy enganchados con la idea comunista y los hijos no. Y tanto, no sé si es presión o miedo, lo voy a dar, no sé qué palabra poder utilizar, se fueron en contra de su propia familia para defender una bandera ideológica. Y qué triste, porque si hablamos justamente del comunismo, el comunismo después de unos años, es decir, el comunismo tuvo su auge buenísimo en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, y ahí empezó a bajar, y en el 89, 90, algo así, se disolvió, es decir, se cayó el muro de Berlín, un montón de cosas que se dieron cuenta que toda la vida le estaban haciendo votar a una cosa que no sirvió para los efectos, que fue una gran mentira. Entre paréntesis, si seguimos hablando del comunismo, muchos Yehudim se dejaron llevar, porque la idea comunista, ¿cuál es? Que todo es de todos. Y los Yehudim somos así, ¿no? Nos gusta compartir, somos todos iguales, pero después de un rato se dieron cuenta que todos estos Reshaim no eran todos de todos. Es decir, ellos decían eso, pero en sus cuentas del banco y en sus negocios privados las cosas no eran mamás como ellos estaban diciendo. Entonces viene Abraham Avinu y Abraham Avinu nos enseña algunos reglamentos, algunas situaciones sobre la importancia que tiene la emuná en Hashem. Y aquí quería compartir con ustedes una cosa que leí muy bonita en relación también a la parashá de esta semana, que en la mañana de Zeta Shema, cuando estudiamos para el Shavuot, vamos a ver que en una parte Abraham Avinu se entera que Lot es cautivado, se lo llevan preso, cuando hay una guerra entre unas naciones en Eretz Israel, y Lot cae cautivo. Entonces Abraham Avinu se mete, va a pelear, libera la guerra, y libera a Lot con toda la gente. Entonces los prisioneros liberados, el rey Malkitzedek, dicen Jajamín que era Shem, el hijo de Noah, que era rey que había sido cautivado con su pueblo, le dicen, ¿sabes qué? La verdad, muchas gracias por tu intervención. ¿Qué quieres de pago? A la gente, regrésamela, pero todo el dinero que tú quieras, si quieres quedarte con todo el botín de guerra, quédatelo, es para ti, te lo mereces porque tú viniste a una guerra, te jugaste tu vida, arriesgaste tu vida, entonces corresponde que te lleves para ti el botín. Entonces dice ¿dónde está? Dice Abraham Avinu, aquí está, que se para Abraham Avinu y jura y dice, Vayomer Abraham, y dijo Abraham, el Melech de Sedom, Arimoti y Adi el Hashem que le dio. Entonces, Arimoti y Adi el Hashem que le dio, la traducción es juro por Hashem, porque antes la gente cuando juraba, o levantaba las manos, mira, yo un juramento como se hace hoy, ¿no? En Estados Unidos, que el presidente pone la mano en la Biblia, así, levantan la mano. Cuando juraban también ponían la mano en un jefetz de mitzvah, ponían la mano en un lugar donde un Sefer Torah o en algún lado donde la persona hace una mitzvah, pero todavía no estaba dada la Torah. Sí, así se hablaba. No, eso sí, igual no había Torah, pero igual así después que estaba la Torah era muy común utilizar la Shon de juramento, muy, así lo David Amelech y Shaul, así, sí, no, así, palabras de juramento. Obviamente eran personas que cumplían lo que decían. Y después, Jajamim y yo le dijeron, ¿sabes qué? Ya la palabra de las personas no
no tiene tanta fuerza, entonces no está bien que uno diga, te lo juro, como a mucha gente está acostumbrada a veces. Sí, 100%, ¿no? Como para asegurar una cosa, no está bien. Pero bueno, entonces dice el rey de Sedom, perdón, dice Abraham Avinu, al rey de Sedom, a Malquisedec, le dice, te juro por Hashem, ¿sí? Arimoti, Adi, Kel Hashem, Kel Elior, que yo no voy a tomar ni una agujeta de un zapato de aquí. ¿Cuál es el motivo? De lo tomar, para que tú no digas Ani Sharti et Abraham, porque tú vas a decir entonces que todo el dinero que yo tengo es el dinero en base a que yo tomé del botín de guerra. Entonces yo no voy a permitir que tú digas una cosa. Ese es el pshat, ¿no? Así se entiende la traducción literal del pasuk. No vaya a ser, pero vienen otros mefarshim, el Malbim especialmente, que dicen, ¿qué quiere decir levanto mi mano? ¿Qué simboliza levanto mi mano? Que diga levanto mi pie, no sé, o levanto mi nariz. ¿Qué quiere decir que levanto mi mano? ¿Qué representan las manos? Las manos representan, porque hacemos netilat yadayim y todo eso, las manos, o el tefilín, ¿no? Que se amarra en la mano. La mano representa la función ejecutora del ser humano. Las cosas las hacemos con las manos, ¿sí? Que las jalot y cocinamos y los hombres trabajan con las manos, todo el mundo hace cosas con las manos. Las manos representan la parte ejecutora de la acción de la persona, también los pies, obviamente, ir a un lugar y todo eso, pero las manos representan la parte de la acción. La cabeza, ¿qué representa? El pensamiento, pero la acción la representan las manos. Entonces, dice el Malbim, que Abraham Avinu le quiso decir a Malquisedec, yo levanto las manos nada más para Hashem, es decir, yo asumo que todo el éxito de lo que yo hago, ¿a quién se lo debo? A Hashem. No es algo que tenga que ver con mis manos, no es algo que yo haga algo con mis manos, que por eso, si hago algo con mis manos, cogí beotzem yadi, dice el pasuk, ¿sí? Mi fuerza y la fuerza de mis manos logró, yo pude hacer esto porque yo soy una buena cocinera, o la jalá me quedó. Eso no quiere decir, eso no está peleado con que decir, la verdad me sale muy bien la jalá, eso no tiene nada que ver. Pero una cosa es reconocer que cocino muy rico y otra cosa es adjudicarle que me salió rico porque yo soy la que sé cocinar bien. No, ayer me dio el zehut, me dio el mérito de permitirme que yo cocine bonito, o que yo cosa ropa bonita, o que yo maquille bonito, lo que sea bonito que uno haga, porque la persona tiene que saber que no es la parnasá que le da a uno, no es el trabajo que uno tiene, Baruch Hashem, me va bien económicamente porque yo aprovecho bien las oportunidades, o porque no sé invertir bien mi dinero. No, te fue bien porque Boreolam te abrió la cabeza y Mina Shamayim pudiste invertir ese dinero en una cosa que Baruch Hashem tuviste tzlajá. Es decir, tú fuiste nada más que un medio, un conducto, no eres realmente el que es, no es el mixoa, no es la carrera universitaria que uno estudia lo que hace que uno tenga éxito económico, porque nosotros vemos eso, muchísima gente que no estudió nada y le va re bien, y muchísimos profesionistas que se quemaron las pestañas, estudiaron un montón de años y no tienen parnasá. Eso es un error muy desarrolla. Obviamente una persona tiene que hacer su ishtadlut. Y hoy en día yo me atrevo a decir que en el mundo en donde estamos, una persona que no tiene ninguna carrera y no tiene tampoco alguien que lo ayude, que lo abandere, que lo patrocine, va a estar muy cañón. Porque en el mundo que vivimos ahora es mucho de emplearse. Es decir, ahora la generación Next, o no sé cómo se llama la generación nueva, son personas que son empleados, pero muy bien pagados. ¿Sí o no? Sí, claro. Así es, ¿sí? Sí. Son empleados bien pagados. No trabajan tanto la gente como entes independientes. Son los chavos ahora que tienen 35 años. En el mundo Goy estoy hablando, en el mundo Jaredí no sé. Pero en el mundo Goy, los chavos, ¿tú qué eres? Trabajo para tal empresa. No accesa un chavo de 35 años a tener su propia empresa. Está muy difícil eso. Entonces,
a la fuerza, si quieres tener un buen sueldo como empleado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estudiar algo, tienes que venderle algo a la empresa que tú sabes hacer que otra persona no sabe hacer. Pero eso es un hilo muy, muy delicado, porque la persona puede llegar a creer que gracias a la carrera que estudió, esa es la que le da la parnasá. Y ese es un error, ¿sí? Y cuando pierdes dinero, igual. ¿Qué? Pusiste algo en un negocio. Sí, Barminan, escapará, uno tiene que decir Baruch Hashem que se fue en eso. Ahora, eso no quiere decir que la próxima vez abre bien los ojos y no consulta, checa bien, que ni no vuelvas a invertir en un lugar que no te conviene, ¿sí? Entonces, aconséjate, ¿no? Lo vimos aquí en Mishle, Berrov Shuayoetz, una persona tiene que pedir consejos a la gente que sabe. Pero a veces uno lo hace. Yo te puedo decir de manera personal y privada, hace muchos, muchos años, ni tenía yo casa propia. Y tenía David unos ahorros, no sé si eran $20,000, era todo el ahorro que teníamos. Se consultó, él es una persona muy, muy responsable. Checó, preguntó a gente que sabe, empresarios, jaredín, y de mucha confianza le dijeron, invierte en General Motors. Como Stanford, igual. Como Stanford. No, está peor, te voy a decir no porque a mí me pasó. Stanford está peor porque Stanford era como para olerlo. Alguien que te da un interés tan alto, nadie te daba tanto, estaba raro. Baruch Hashem hubo gente que le fue re bien, ¿sí? Pero aquí son las acciones, y General Motors, ¿acuerdas cómo era General Motors? Todos los coches casi eran de General Motors. Sí, una empresa americana, todo. ¿Quién se iba a imaginar que iba a quebrar? Gamsulito va, qué bueno, pero obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? Y menos si es lo único que uno tiene, es lo que David todo el tiempo decía. Si fuera otra persona que fueron una inversión de $20,000 más, le dije no, porque a cada, no, ¿cómo dice Javier? El que tiene 100 quiere 200. También el que pierde, a lo mejor no le afecta a su economía familiar tanto, porque pues, tiene mucho. Pero obvio que le duele, a lo mejor le duele más que la persona que era lo único que quién sabe, ¿no? Según lo codicioso que sea cada uno. Entonces, esto es lo que Jajamim nos enseñan a nosotros, ¿sí? Tenemos que saber levantar las manos y decir y saber que las manos de nosotros no hacen nada. Lo que hace todo para nosotros, que, ¿cómo decimos? El Birkat Hamazon tiene tanta sabiduría dentro del Birkat Hamazon, ¿sí? Especialmente la primera partecita, ¿no? Y después el Rajem. Qué interesante. La primera parte del Birkat Hamazon, el Azan Takol, la hizo Moshe Rabbeinu. La segunda parte, el Nodé, la hizo Yoshua. Y la tercera parte, Rajem, la hizo David con Shlomo. Ahora, qué interesante que Moshe Rabbeinu logró perpetuar una enseñanza, aunque él no pudo entrar a Israel. Yoshua, entendemos, dejaron el Nodé Lejá, porque pues ya estamos en Israel, ya tenemos Israel. Pero Afilu, Moshe Rabbeinu, en sus palabras de sabiduría, aunque él no entró a Israel, él logró meternos esa sabiduría tan que Hashem es Azan et Hakol. Hashem es el que hace todo, y para Hashem no hay diferencia si el man sale del cielo o si el pan sale de la tierra. Para nosotros lo lógico es que el pan sale de la tierra, Motzile Geminal, y el man salía del Shamaim. Para Borolam, ¿cuál es la...? No hay ni una diferencia entre una cosa y la otra cosa. Entonces no podemos equivocarnos y pensar en algún momento que algo que nosotros hicimos es... Eso no quiere decir que una persona no puede decir estuvo rica esa comida. No quiere decir que uno se tiene que tirar piedras a uno mismo. No, es decir, Baruch Hashem, gracias Borolán que hiciste que la comida que me salga rico. Y a veces, si uno está muy acostumbrado a que la comida le salga rica, se olvida de agradecerle a Boreolam, que Boreolam es el que hizo que la comida te salga rica. Y acá trae el Rabbi Derman una cosa muy fuerte, Beshem, otro rab, que cuando a una persona se le olvida eso, ¿qué hace a veces Boreolam para que la persona se recuerde? Claro, lo sacude, acá dice Menagano, lo sacude un poquito para que la persona se acuerde, porque una persona, las personas buscamos esa paz y esa
tranquilidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no olvidarnos de las cosas que son realmente las cosas que son más importantes y acordarse que todo es de Hashem. Hasta acá dice una cosa muy bonita. Dice, y si una persona va a preguntar por qué entonces Bichlal tengo que hacer el Ishtadlut, si todo es de Hashem y a mí todo lo que me pasa es porque Hashem quiere que me pase, ¿cuál es el motivo que yo me tengo que esforzar? Porque Hashem hizo dentro de la naturaleza, porque comimos del árbol que no teníamos que comer, que la persona tiene que trabajar. Si Hashem no hubiera puesto dentro de las leyes de la naturaleza que la persona tiene que trabajar, nosotros no deberíamos trabajar. Trabajamos simplemente porque es una mitzvah de la Torah que tenemos que trabajar. La persona tiene la obligación de hacer el Ishtadlut, ¿sí? Nada más que a veces esta es una mitzvah que la gente la quiere cumplir, meadrin, mina meadrin, entonces hace mucho Ishtadlut de las cosas y a veces Merov Ishtadlut se olvida de que Boreolam es el que hace todas las cosas, ¿sí? ¿De dónde aprendemos? Porque del mismo Abraham Avinu, que era el gran Ma'amín, cuando llegó a la tierra de Israel y vio que había hambre, ¿qué hizo? Se fue a Mitzrayim. Si hubiera sido él una persona que su emuná no está bien canalizada, ¿qué hace? Hashem me dijo que venga a Israel, estoy en Eretz Israel, me quedo en Israel. Ah, nos morimos de hambre. Bueno, nos moriremos de hambre, es lo que Hashem quiere. Él no hizo así. Él se fue a Mitzrayim y él hizo el Ishtadlut, él hizo lo que él tenía que hacer. Eso es emuná. Hacer Ishtadlut no quiere decir que una persona no es ma'amín, porque el Ishtadlut es parte de la emuná, porque así Hashem hizo un sistema, ¿sí? No te llegó la muchacha te avisó, no vengo más. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a decir, bueno, Hashem me mandará otra? No, primero vas a decir unos peraquín de Teilim, ¿no? Después que hiciste los peraquín de Teilim, le vas a hablar a Nora, a Marlene Cherem, a Sharon Tuachi, a todas las que hacen la mitzvah esa de buscar muchachas. Y después, ¿qué vas a hacer? Vas a esperar. ¿Sí? Ya hiciste tu Ishtadlut, pero si vas con tu amiga y eso vas a decir, me falta una muchacha, ¿me sabes de alguien? Es decir, eso lo tienes que hacer, es parte de la emuná. En todas las cosas. Nada más saber, cuando te llegue la muchacha perfecta, no es porque te la mandó X, es porque ayer la mandó, ¿sí? Gracias a X, qué lindo por parte de X, pero eso no es esa cosa. Y es lo que a veces nosotros nos equivocamos y vemos en personas o en medios cosas por ignorancia. El Hafez Haim cuenta un mashal muy famoso, que cada quien adapta ese mashal a otra cosa, ¿sí? Aquí el Rab lo que trae es que una vez un señor que era un campesino, un pueblerino del pueblo, que nunca en su vida había ido a la ciudad, una vez le tocó ir a la ciudad, y va a la estación del tren, y ve cómo era antes en la estación del tren, una persona que está tocando un silbato para avisar que el tren llega o que el tren se va o así. Ahora ya está todo por computadora, sale una vocecita, etcétera, etcétera, te calculan, ¿no? En cuánto tiempo llega el tren, en cuánto tiempo vas a bajar la parada. Pero antes no era así. Entonces este señor se queda muy asombrado porque ve que hay un señor que toca el silbato y en el momento que toca el silbato, ¿qué pasa? Aparece el tren. Entonces él dice, esto es una cosa increíble. Va a la tienda del pueblo y se compra unos silbatos. Llega a la casa y le dice a la esposa, llama a todos los, obviamente una persona del pueblito que iba a la ciudad, le hacen toda una fiesta de bienvenida, a ver qué trajiste de regalo, cómo es la ciudad, bueno, y les cuenta y todo. Le dice, tengo una sorpresa, no me van a creer lo que va a pasar ahora. Entonces, dice, están todos listos y vienen todos los de la cuadra y toca el silbato. Ahora van a ver. No pasa, obviamente que no va a pasar nada porque no es el silbato el que trae el tren. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que acordar mucho, ¿sí? No caer en esa tontería que es el silbato o mi primo o la palanca que tengo para conseguir tal cosa. No, la persona tiene que saber y reconocer que no es su ishtadlut, ni su esfuerzo, ni tampoco ni su esfuerzo, ni su inteligencia.
tiene que hacer uno el esfuerzo. Es decir, una persona tiene que tocar el silbato, pero el silbato no es el que va a hacer que venga un tren, ¿sí? Eso es una cosa muy, muy delicada. Y también en esta parashá, por eso son parashiot que hablan tanto de Emuná, porque muchos de los temas que hablan tienen que ver con Abraham Avinu, que Abraham Avinu fue el que reconoció a Boreolam, la primera persona que reconoció a Boreolam así como de la nada. Entonces, hay un lugar aquí en la parashá que Abraham, en relación a que Abraham Avinu dijo, ¿qué pasó con el mundo después del Mabul? Es decir, ¿cómo hay un mundo después de lo que pasó en el Mabul? Es decir, la gente estaba muy traumada después de lo que pasó con el Mabul. Si el Mabul destruyó todas las cosas, ¿sí? Entonces dicen que Abraham Avinu decía después del Mabul y después de Dora Braga, parece que este es un mundo que pasa lo que sea, que viene una destrucción y revienta a unos, después viene otra destrucción y revienta a otros. Entonces Boreolam le hizo el favor como de presentarse y de decir, hello, yo estoy atrás de todo esto. Entonces, esta es la enseñanza que uno tiene que saber, de que detrás, preguntan los Jajamim, ¿cuál es el mashal? ¿Cuál es el ejemplo que los Jajamim traen? Dicen, mashal, una persona que pasa por un lugar y ve que se está quemando un campo. Entonces piensa que este campo no es de nadie. Entonces va rápido y llama a los bomberos que lo apaguen. Y el dueño del campo dice, no, yo estoy quemando mi pasto, es mi pasto. Es decir, existe alguien atrás de... No es esto, una historia que contó, creo que fue, no sé si a Silverstein, no sé qué pasó en Benebra, pasó a lo mejor hace 20, 25 años, no sé, que estaba caminando un señor en la calle ahí en Benebra y de repente ve que sale humo de una casa. Entonces, rápido, ¿qué hace? Llama a los bomberos, vienen los bomberos, y al final el humo era porque salía un humo de un calefactor, no sé qué, no había pasado nada, no había un incendio, no había pasado nada. Entonces, parece que en Israel, Canireo, no sé, en Bnei Brak, como los bomberos fueron molestados injustificadamente, querían cobrarle al dueño de la casa como una multa, porque los llamó y era una tontería. Canireo que lo hacen para que la gente no esté llamando a los bomberos a cada rato. Entonces, el dueño de la casa dijo, ¿yo por qué tengo que pagar esa multa? Que la pague el señor que malinterpretó. ¿Yo quién te pidió si yo estoy aquí en mi casa? Entonces, tuvieron un dictador, al final no sé qué pasó, quién lo pagó, quién lo tuvo que... Porque también la otra persona lo hizo con una muy buena intención. Él pensó que realmente era un incendio. Pero bueno, no hay cosas que se prendió así, sino hay un dueño del campo que él prendió a propósito ese pasto para que se queme. Entonces esto es lo que los Jajamim nos explican. Y en todas las situaciones de la vida, la persona tiene que entender eso y tiene que también saber que en Yehush Ba'olam no hay desesperarse y decir, ya hasta aquí llegué, porque la verdad es de que en la historia todos los picos de grandeza empezaron a partir de cuando uno se cayó, a partir de ahí ya Abraham y Sara pensaron que ya no iban a tener más hijos, que ya ella tenía 90, que él tenía 100, y que ya a esta edad, no, hasta Filu Sarai Menú misma, ¿qué hizo cuando escuchó que alguien le dijo el año que viene vas a tener un bebé? Se puso a reír, se empezó a... Para Sara era una cosa completamente ridícula, loca. Y Bejolofen, Akadosh Baruj Hu, hace cosas locas, tiene sentido del humor. Entonces, esto es lo que dicen el pasuk Leichazek Be'emuná, es un nisayón muy, muy grande. El Hazonish solía decir que el nisayón de Emuná es el nisayón en esta generación. Hubieron nisionot antes, en generaciones anteriores, que era persecuciones barminas, ¿no? Que los gobiernos no permitían que los judíos cumplan Torah y Mitzvot, especialmente en el mundo europeo, ¿no? Entonces, esta generación, que Baruch Hashem, no tenemos esto, y en la mayoría de los países son democráticos y se permite que la gente cumpla Torah y Mitzvot bien, y Baruch Hashem, tampoco tenemos el nisayón de la pobreza tremenda como había antes, ¿no? Seguramente sus abuelitos o así les habrán contado. Pashut, nos íbamos, yo me acuerdo de mi abuelo, que nació él creo que en 1911, nos contaba que había noches que se iban a dormir sin cenar. No un nivel de pobreza que no puedo comer carne todos los días.
No había nada para comer, nada, ni pan, Barminan. Baruch Hashem, en estas generaciones, Baruch Hashem, no, Baruch Hashem 1000 veces, y ojalá y que no exista, pero hay otros nisionot, ¿sí? Porque cada generación tiene su nisayon. El nisayon, dice el Hazon Ish, a lo mejor pueden haber más nisionot, yo que sé, el internet, la tecnología, no sé, también otros nisionot. La persecución para el dinero, para cosas físicas, claro, que uno se pierde y no sabe quién es con tal de agradar a las otras personas. Pero bueno, el Hazon Ish dice que tiene mucha fuerza la emuná, y el nisayón de esta época es la emuná, y no caer Barminan en tristeza, en depresión, en desolación, en cosas que le hacen sentir a uno mal, porque eso ¿de quién es también? De Hashem, ¿sí? Todo es de Hashem. Entonces no permitas que haya nada en este mundo que te quite el ánimo, porque el quitar el ánimo es 100%, ¿sí? Pero es como que le complicas las cosas a Boreolam. Cuando uno está mal emocionalmente, ¿cómo hace Hashem para ayudarte? Si tú mismo estás embarrado en tu propia situación. Entonces es una cosa muy difícil. Quisiera compartir con ustedes lo que dice Rabbi Tzadok HaKohen Milubrin, uno de los grandes rabanim del siglo pasado, que dice: Ein la Yehudi litiaesh beshum davar. El Yehudi no tiene permiso de hacer Yehush. ¿No acuerdan la parashá que dijimos? Muy importante, que una persona hace Yehush. En el momento que una persona hace Yehush, ¿qué es Yehush? Ya está, no lo voy a, esta pérdida que tengo no la voy a encontrar más. ¿Qué pasa si alguien encuentra esa pérdida? Se la puede quedar. Porque en el momento que una persona dice, esto ya no lo voy a encontrar más, nosotros sabíamos, así es la halajá, en un lugar donde la mayoría de los habitantes de esa ciudad son goyim, y a un yehudí se le pierde una cosa, y otro yehudí, y tiene simanim, ¿sí? Lo encuentra, se lo puede quedar la persona que lo encontró, con simanim, en una ciudad de Rov Goim. ¿Por qué? Porque en el momento que yo llegué a mi casa y me di cuenta que los 500 pesos que tenía no los tengo más, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Ya los agarró alguien. Claro. No. Pero que tú sepas que es de alguien. Alajá. Al final nosotros habíamos contado más que había pasado con el Rav Soloveitchik, creo que fue, que al final ella fue una mujer la que perdió el dinero. Ella no puede hacer Yehush porque el dinero no era de ella, era del esposo. El esposo se lo había dado para que invierta en el mercado. Entonces al final salvó la situación porque dijo, sí, ella sí hizo Yehush, es verdad, porque a ella le preguntaron, ¿tú pensaste que lo vas a encontrar? Le dijo, no, pero el dinero no era de ella, era del esposo. Y el esposo está en otra ciudad, él no sabe de esto. Entonces, en la vida de nosotros es lo mismo, en nuestras cosas. Entonces, aquí trae el Rab una cosa muy bonita. Y dice, hay tres shutafim ba'adam, ¿cómo se dice? 3 socios tiene la persona, ¿no? El papá, la mamá y Boreolam. Entonces, cuando hay una situación física, una situación económica o lo que sea, son 3 socios, ¿no? Vamos a decir, en una situación física. Entonces, hay que recurrir con el tercer socio. Ahora, alajá. Hay 3 socios. No sé, vamos a inventar una sociedad. Moshe, Jaim y Yosef, ¿sí? Son los 3 socios. En los 3 socios, cada quien aporta el 33% del capital. En una situación que hay pérdida de ese negocio, o vamos a decir, uno metió la pata, uno de los 3 metió la pata, la obligación de recuperar ese Midineh Shutafut, alajá de sociedad, es que todo el tiempo que los 3 socios confían en ellos 3, esa sociedad está continuando. Pero si de esos 3 socios, 2/3, es decir, la mayoría de los socios, ya dicen, este negocio no da para más, el tercer socio, ¿qué puede hacer? Retirarse. Y no paga nada. ¿Por qué? La mayoría. Porque la mayoría que hizo, Yehush. Entonces, en la vida de la persona tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros ahora de adultos representaríamos, ya somos personas grandes, somos papá y mamá nuestros. Entonces, ¿quién falta?
Hashem es el tercer socio. Si Hashem ve que el papá y la mamá, y nosotros, ya estamos, ya no hay nada que hacer conmigo, ¿qué hace Hashem? Bueno, Barmina, no va a pasar nunca, pero tiene que cumplir Hashem la Torah, ¿no? Dice, ya está, si tú no crees en ti, que tú representas, tú que eres de ti, las dos terceras partes de ti, la tercera parte es Hashem, ¿no? Tú eres todo lo otro, porque lo que hizo tu papá y tu mamá, eres tú. Entonces, si tú de ti mismo ya hiciste Yehush, Como que eres la mayoría. tú eres la mayoría. Entonces, si tú eres la mayoría y tú haces Yehush, alágicamente, el tercer socio, ¿qué puede decir? Bye, bye. Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande, porque cuando nosotros seguimos creyendo en nosotros mismos y seguimos creyendo en Boreolam, Cabiajón, no se puede ni decir, pero lo voy a decir para que lo entendamos, es como que obligamos a Boreolam, que es nuestro tercer socio, a que ¿qué? A que él siga creyendo en nosotros. Eso, que no se retire del negocio. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado de no caer en las garras de la tristeza y de la depresión y seguir confiando en Hashem y haciendo tefilá. Así es en las cosas. Yo sé que es muy difícil, es muy fácil que venga alguien y diga Loli Tiaesh y cantar canciones de Loli Tiaesh, pero realmente es así porque viene mucho aquí en la cabeza. Entonces, si una persona se auto boicotea a sí mismo, es muy, muy difícil. Sí, pero por eso es muy importante. Por eso es un nisayón tan grande la emuná. Es un nisayón muy, muy grande. Uno tiene que leitchazek en todos los aspectos de la vida. En emuná, en parnasá, en shidujim, en personas que están buscando tener un bebé. En todas las cosas que Boreolam rápidamente abra todas las puertas de todas las yeshua. Pero llega un momento que la persona se cansa. Dice, tanta tefilá que hice, tanta tefilá. Sigue, Kabel, Hashem, Hazak, Beyamet, si deja de Kabel, Hashem. Hay que volver a pedir y saber de que Hashem en todas las tefilot nos escucha. Hashem no se cansa de nosotros. Eso es un clan. Hashem nunca se cansa de nosotros. ¿Sí? No podemos permitir. Y esto es una cosa muy bonita que dijo. No dice aquí. Hay un pasuk en Yehezkel Naví que dice, Ejad allá Abraham. Abraham era único. Por eso hay un midrash que dice que Hashem dijo, el mundo lo voy a crear por Abraham Avinu, porque él es único y yo soy único, entonces voy a crear un mundo. Pero bueno, ¿qué quiere decir Ejad allá Abraham? Quiere decir que Abraham Avinu fue el que hizo la promovió el nombre de Hashem, que Hashem como es uno único, ¿sí? Ahora, ¿cómo dice aquí? Ejad suma 13. Y no, Yehush suma 317. Porque aquí trae que tiene que ver con la palabra, con Eliezer, que Eliezer suma 318. Cuando él fue a pelear, Abraham fue a pelear contra los 4 y los 5, se llevó nada más a Eliezer, que Eliezer suma 318. Y él, y Yehush, ¿cómo se dice? Depresión, o no lo voy a lograr, ese sentimiento suma 317. Y la diferencia entre 318 y 317 es nada más el número 1, que es Ejad, ¿sí? Entonces, y Ejad representa a Hashem. A veces toda la diferencia entre una situación negativa y una situación, verla menos negativa, simplemente es aumentarle el número 1, que es Ejad. En Yiddish hay una cosa muy bonita. En Yiddish hay una palabra que se llama Gewalt. Gewalt en Yiddish quiere decir terrible, ¿sí? Pero, por otro lado, hay otra palabra que se parece muchísimo, pero termina con ig, Gewaldig. Gewaldig es algo hermoso. El Yiddish medio raro, porque en la misma palabra Gewaldig está casi idéntica. Pero hay una diferencia. Gewalt acaba con Dalet.
Gevaldig es igual, Gewalt, que acaba con Dalet, más Yud Gimal, más 13. Que 13 es Ejad, ¿sí? Ejad suma 13. Entonces, los Jajamim hacen de Rashai dice la diferencia entre un grito de esto está terrible y wow, esto está maravilloso, es lograr ver el nombre de Hashem ahí adentro. ¿Sí? Eso es lo que sí, muy bonito, nada más que es para Yiddish. Eso que saben lo que es Gevaldi. Pero bueno, eso es lo que queremos decir. Ya vamos a terminar, vamos a avanzar un poquitito más en el Pasuk Haf y eso. Dice, aló, katarti lecha shalishim bemoetzot vadat. Y vamos a seguir con el Hafalet. Leodiaja kosht imbre emet, leashiv amarim emet le shohaja. Viene Rashi, dice, Shlomo Amelech nos quiere decir que la Torá está dividida en 3 partes. Shalishim es Torá, Nevim y Ketuvim. Y esa es la Torah que te va a dar Moetzot Vedat, te va a dar consejos buenos y dar. Y gracias a que tú puedas estudiar esta Torah, ¿sí? Vas a reconocer lo que es la verdad. ¿Sí? Entender la verdad la vas a entender cuando estudies la Torah. ¿Sí? Eso es. Muy bien, y luego, eso ya lo vamos a dejar para la próxima vez, va a hablar aquí la importancia que tiene ser sincero y verdadero y compartir las riquezas que una persona tiene con las personas que menos tienen. Nos vemos mañana, Besat Hashem Yitbaraj, para la clase de Parashat Shavua. Muchas gracias a todas. Bye, hasta mañana. Gracias.